Amigos, continuamos con más de La Grieta y ya sentado a mi lado, como cada martes, quien lleva el timón de este barco, José Amalio Graterol. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a todos, un saludo a todos los venezolanos que nos están viendo. Hemos tenido una semana donde se revuelven las cosas, donde hay cambios, pero los venezolanos no queremos cambios cosméticos, que es lo que hemos visto con la Fiscalía, con la Defensora del Pueblo, con varios cargos donde ha habido supuestos cambios, y esto está pasando también con el TCJ. Estamos viendo que se hacen unos cambios, unas jubilaciones para premiar a quienes han delinquido dentro del TCJ, y vemos cosas increíbles. Además, el Poder Judicial, además de ser un poder que se utiliza para la represión, para la persecución política, también es un negocio. Porque nadie va a poder explicar cómo es posible que del viernes al lunes la Sala de Casación Civil sacó 97 sentencias, que tenía años sin sacarlas. Hasta las 5 de la tarde habían 7 el viernes, después aparecieron como obra de magia 90 más, es decir, 97 sentencias. Lo mismo ha ocurrido en la sala penal, no tengo la cifra exacta, y lo mismo ha ocurrido en la sala social, que me han llamado para informarme. Es decir, estos tipos los están jubilando para sacarlos, pero terminaron su negocio. Las trampas que tenían las terminaron desde el viernes, o por lo menos con fecha viernes pasado, y lo firman ahora. Ahora, lo que quieren los venezolanos es un poder judicial en el cual se pueda confiar, donde hayan jueces autónomos e independientes que respondan o decidan conforme a la ley, el derecho y su conciencia. Y estamos seguros que con Delcy Rodríguez, utilizando su dedo para escoger estos magistrados, lo único que está ocurriendo, espero equivocarme, es el cambio de la mafia judicial Flores Maduro a la mafia judicial de los hermanos Rodríguez. Eso es parte de lo que está ocurriendo. Vemos nombres, como veíamos en Fiscalía, otros nombres de personas honorables que posiblemente pueden ser magistrados, pero lamentablemente creo que puede ocurrir lo mismo que con la Fiscalía y con la Defensoría del Pueblo, y eso no es un cambio, eso es maquillaje cosmético que evita precisamente que haya inversiones en Venezuela, que evita que haya una recuperación económica en Venezuela. Yo les quería traer también algo importante el día de hoy, que salió el día domingo, que aparentemente son unas cifras del Banco Central de Venezuela, que por cierto Estados Unidos dice que les va a auditar las cifras. Todos los que nos están oyendo saben que este régimen durante toda su historia ha maquillado las cifras, ha tratado de ponerlas a favor de ellos, pero ahora con el tema del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, tienen que sacar unas cifras aparentemente oficiales, que estoy seguro que también están maquilladas, pero quiero dejárselas para que los que empezaron a decir que si los 40 años fue un desastre, los que se pegaron en ese discurso de quien destruyó Venezuela. Déjenme explicarles algo. El salario mínimo en 1999, según cifras del Banco Central y otras fuentes, era de $203, o el equivalente a $203, porque recordemos que ahí no circulaba el dólar, ¿verdad? El bolívar, porque la gente vivía el bolívar, que sí era fuerte de verdad, que fue eliminado. Cuando Chávez ganó, ganábamos equivalente a $203. $203, el sueldo mínimo, el mínimo de Venezuela. Ojo, la canasta básica alimentaria se cubría con mucho menos del sueldo mínimo, con el 25% del sueldo mínimo. Ahora, en enero de 2026, el sueldo mínimo es de $0.3. La deuda externa de Venezuela en 1999, en la mal llamada Cuarta República, era de $28.000 millones. Estos señores que eran los salvadores del mundo, que llegaron a Venezuela a recuperar porque Venezuela no le importaba el pueblo. La deuda externa es de $160.000 millones. Lo que hicieron fue una rumba. Esto ha sido una orgía de dinero lo que ha habido en Venezuela, de saqueo, un desastre con el país. Ahora, las reservas internacionales que se venían subiendo en Venezuela durante la democracia, en algún momento estuvieron en $27.000 millones, luego bajaron, y en 1999, con el gobierno que había recibido esas reservas en $8.000 millones, la cerró en $14.334 millones. Hoy, después de 27 años de saqueo, las reservas internacionales de Venezuela son apenas $10.320 millones, menos de lo que se robaron en PDVSA Cripto, mucho menos de lo que se robaron. Ahora, las reservas en oro
Ustedes se acuerdan de Hugo Chávez agarrando los lingotes de oro, Maduro agarrando los lingotes de oro, diciendo que Lucinchi, a sí mismo, que era un criminal porque Inglaterra le había retenido un oro por una deuda y que perdimos el oro de Venezuela. Bueno, las reservas de oro en Venezuela eran 317 toneladas de oro guardadas como reserva de Venezuela para respaldar el dinero venezolano del Bolívar en 1999. 317 toneladas. En el 2026 oscila entre 52 y 60 toneladas. No hay que ser un experto en nada para saber que se robaron el oro de las arcas del Banco Central. Esos lingotes con que aparecía Chávez en cadena nacional, Nicolás Maduro, se los robaron, los saquearon, se los llevaron en sacos en Venezuela. Ahora, la inflación para el año anual de 1998 a 1999 era de 29.5%. Del 2025 al 2026 es de 629% la inflación. Ahora, el dato más revelador de todo lo que ha sufrido Venezuela. Venezuela es un país petrolero, un país que con sus errores, con sus problemas, en 1999 tenía una pobreza extrema que es altísima, era altísima, mucha gente pobre, extrema, que no podía comer, de 11.4% a 15%. Ahí oscilaba la pobreza extrema en Venezuela, era alta. Era algo que aparentemente, bueno, había 15% de la población, un poquito menos, que le costaba vivir, que no tenían los zapatos con hueco, que no tenía cómo comer, que necesitaban ayuda. Para el año 2026, la pobreza extrema en Venezuela oscila entre 67.5% y 76%. Esto es peor que Etiopía, lo que está ocurriendo en Venezuela. Esto es peor que Haití. En Haití oscila entre 36 y 40% la pobreza extrema. En Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo, con minería, oro, tierras raras, coltán, con todo, es del 67.5 al 76.6, y eso sin hablar de la desnutrición de la gente. Va por encima del 40% de la desnutrición grave de los venezolanos. Esta es la radiografía, la fotografía de lo que han hecho estos tipos en 27 años: destruir, arruinar, empobrecer a la gente. Yo me acuerdo mucho del discurso de Chávez diciendo: ser rico es malo. Y para eso ejecutó un plan, empobreció a toda Venezuela, porque el 76.6% de pobreza extrema es haber empobrecido a todo un país. Y Héctor Rodríguez decía: ¿para qué lo vamos a pasar para la clase media? Para que se conviertan en escuálidos. Su plan era este era el plan maestro de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro y de Delcy Rodríguez. Era arruinar a todos los venezolanos. Era hacer lo que está pasando, que el ingreso petrolero es inferior a la remesa que los más de 9 millones de personas que estamos en el exterior le mandamos a los venezolanos en Venezuela. Esta es la fotografía del desastre. Ya venimos con más de la grieta y tenemos muchos datos más. Breve pausa, ya venimos con más.